qué bueno que estás de nuevo acompañándome. Estoy muy feliz que estés conmigo. Qué bueno que has visto los videos. Quiero agradecerte mucho. Quiero agradecer a todas las chicas que me han mandado un mensaje. De verdad, son súper importantes para mí. No quiero creerme una influencer, no son miles, pero muchas gracias a cada una que me ha mandado un mensaje. De verdad, son de ánimo para mi vida y decir, bueno, hay alguien atrás a la cual le está llegando y esa es la función. Con que una chava, una joven pueda escuchar un mensaje que Dios tiene para nosotras o algo que estamos viviendo, me es súper feliz. Pero bueno, ya quiero entrar un poquito más en el tema. ¿Cómo has estado? Estos tiempos en los que hemos vivido han estado un poco locos, ¿sí o no? Y a mí me pasó algo y es de lo que quiero hablar porque quizás es algo que nos está pasando a todos. He visto algunos mensajes, tweets o hasta memes, lo podríamos decir, al respecto. ¿No has visto el meme que dice, a ver, soy la única que ha tenido un sueño raro? ¿Soy la única que está soñando raro? Y me pasó a mí. No me había dado cuenta que estaba pasando, pero estaba entrando en un ciclo de ansiedad. Sí, ansiedad. Y es sobre lo que quiero hablarte hoy. Pareciera una palabra que no usamos comúnmente, pero es más común de lo que creemos. Quiero darte unos datos que investigué y se me hacen muy importantes porque a veces creemos que la ansiedad es una palabra que muy rara, que no nos da o muy lejana, pero es más común de lo que creemos. La ansiedad es un trastorno psiquiátrico más importante a nivel global, aquí en Sinaloa, en México y en cualquier parte del mundo. 264 millones de personas viven con ansiedad. Y hay otra investigación que dice que por cada 10 personas, 7.5 ya padecen ansiedad. Y lo que más resaltaba este estudio es que no solamente le sucede a las personas mayores, sino que ya hasta niños están entrando a niveles de ansiedad. Obviamente hay muchas etapas de la ansiedad, hay muchos diferentes nombres o rasgos o ramas de la ansiedad. Las estuve leyendo, pero no era como lo más importante que hoy quería hablar. Pero la ansiedad es algo que nos pasa a todos. Y fíjate, a veces no lo entendemos, a veces no sabemos que estamos pasando por un proceso de ansiedad o que estamos viviendo ansiedad o algún nivel de ansiedad, porque quizás de estas 7.5 personas, algunos tienen una ansiedad crónica y otras es mucho más leve y hay muchos niveles de ansiedad, pero escucha, probablemente en casi todos los casos lo más difícil es identificar qué está ocurriendo. O sea, lo más complicado es identificar si realmente estamos pasando por ansiedad o qué es lo que nos está sucediendo. A veces no entendemos qué es lo que está pasando, qué nos está pasando, por qué estamos reaccionando así, por qué está sucediendo eso. Pero lo más importante es poder identificar, porque si no tienes el nombre, quizás pongamos este ejemplo de la enfermedad, ¿cómo le vas a dar un remedio? ¿Cómo le das a una medicina a alguien si no conoces qué es lo que le está pasando? Las principales características de un ataque de ansiedad o síntomas de ansiedad son los siguientes. Fíjate, aparición del miedo o malestar intenso, palpitaciones, frecuencia cardíaca elevada, ansiedad, sudoración, temblores, sensación de que te estás ahogando o te están ahogando, molestares corporales, náuseas, mareo, desesperación, miedo a volverte loco, hormigueos, escalofríos, sueños locos, sientes que te estás volviendo loco, falta de sueño, te levantas a las 3 de la mañana y no entiendes por qué. Muchos de estos síntomas, si los estás teniendo, puede ser que estás pasando por un nivel de ansiedad. Y en la actualidad, con lo que estamos viviendo, es más normal aún que anteriormente. Fíjate, yo hace como una semana atrás comencé a tener, al parecer, algunos sueños. Unos sueños raros que cuando me levantaba no recordaba quizás cuál fue el sueño. En algunas ocasiones sí y en otras no. Pero me levantaba con mucho miedo. O sea, a veces eran las 3 de la mañana y yo me levantaba y de esas veces que no sé si te ha pasado, pero no me podía ni mover. O sea, me quedaba en mi cama, abría y cerraba los ojos o a veces no los quería cerrar porque más miedo tenía o los abría y sentía que había personas por todos lados o cosas
todo lo a mi alrededor, quizás como chiquita creía que era un fantasma o algo, no sé, pero me despertaba con mucho miedo. Y yo, ¿qué está pasando? Respirar hasta que me podía mover, porque literalmente me quedaba sin poderme mover, prendía la luz, me sentaba y estaba pasando constantemente. Después hasta le hablé a mi hermana y le dije, ¿sabes qué? No dormir conmigo porque no puedo. Y no es como que ella hiciera mucho, pero simplemente su compañía como que me calmaba. Y yo no entendía qué estaba pasando. O sea, ¿qué me está sucediendo? ¿Por qué estoy soñando así? Y hasta lo hablé con mi papá. Porque después de días de que me estás haciendo eso, me dijo, ¿sabes qué? Constantemente he entrado a tu cuarto porque estás gritando como si tuvieras miedo, abro la puerta y ya no. Y él me hablaba y yo, mande, y igual, y seguía dormida, pues estaba dando que constantemente yo estaba dormida y él escuchaba que yo comenzaba a gritar del miedo, pero no me preguntes qué estaba soñando, qué estaba pasando, porque no sé nada. Entonces empecé a entender que algo estaba sucediendo y que necesitaba resolver qué es lo que estaba sucediendo. Y al inicio tenía miedo o tenía vergüenza, y quizás se suena loco, pero a veces lo hemos pasado todas. Tenía un poco de vergüenza de admitir quizás que estaba teniendo miedo y que estaba sufriendo ansiedad. Y es muy normal que en la situación que estamos, cada día nos levantamos esperando a ver qué está pasando en las noticias, qué va a suceder, si voy a tener trabajo o no, si voy a hacer esto o no, si ya se cancelaron las clases o no, si alguien, un familiar se enferma o si me explico, y todo eso nos está generando mayores niveles de ansiedad. Pero cuando yo tenía esta vergüenza, te la quiero compartir. Yo decía, soy cristiana, ¿cómo voy a tener ansiedad? Me daba miedo o me daba vergüenza admitir que tengo ansiedad. Pero escucha esto, los cristianos sí podemos encontrarnos en momentos de ansiedad. Los cristianos o las personas que conocen de Dios, y no sé cuál sea a lo mejor otra religión en la que tú estés, pero conoces a Dios, a veces nos han dicho tanto de que no tengas miedo, Dios está contigo y porque vas a temer, y a veces creemos que la ansiedad no es para cristianos. Y créeme, esta creencia nos hace aún un momento más peor. ¿Por qué? Porque siento miedo y luego siento vergüenza porque tengo miedo y luego otra vez tengo ansiedad y luego siento culpa porque tengo ansiedad y vuelvo a tener miedo y siento después culpa porque tengo miedo. Entonces, como cristianos o personas que conocemos de Dios, a veces decimos, tengo miedo, tengo ansiedad, qué vergüenza. Luego sentimos culpa. Entonces, aparte de sufrir ansiedad, estamos sufriendo culpa por sentir ansiedad, y tranquilo, no es así. Porque la misma Biblia lo dice, Dios nunca dijo que no íbamos a enfrentar dificultades, que no íbamos a enfrentar problemas, que no iba a haber todo lo que está sucediendo en el mundo, pero sí que Él iba a estar con nosotros. Pero la ansiedad es normal. La ansiedad no es un pecado, es una emoción. Así que no estés ansioso por sentirte ansioso. Sin embargo, la ansiedad sí puede llevarte a conductas incorrectas. O sea, lo repito, la ansiedad simplemente es una emoción, algo que sucedió. Una emoción como sentirte feliz, como sentirte triste, como sentirte enojado, igual sentirte ansioso. Son emociones que tienes. Lo complicado es cuando digamos que esta emoción nos lleva a hacer actos que no le agradan a Dios o actos incorrectos. Y ahí es cuando hay un pecado o es algo que no le agrade a Dios. Pero la ansiedad, como sí, son emociones. No te preocupes por estar ansioso. Y no te preocupes por tener miedo en este tiempo. No te preocupes porque quizás estás pasando por sueños raros, porque se está yendo el sueño, porque a veces tienes miedo sin haber una razón y todo te asusta y hay un movimiento, un grito, ya estás asustado porque no sabes qué sucedió, qué está pasando. Es normal sentirnos así en este tiempo, más en tiempos de COVID-19, algo que tu cuerpo, tu vida, tu corazón, tu mente no entiende, no sabe que está reaccionando distinto. O sea, tu cuerpo, tu mente, todo, imagínate que está diciendo, oye, no estoy yendo a trabajar quizás, o no puedo salir, o no puedo, o sea, todo estuvo cambiando y es normal que esto provoque ansiedad en nosotros. Pero escucha, deja de sentir culpa por sentir ansiedad, porque todos, no hay persona que esté exenta a tener una crisis o un tiempo donde estén viviendo ansiedad. Pero lo que sí tenemos que entender es que no puedes controlar el mundo, pero sí
puedes confiárselo a Dios. Y esto creo que es lo más importante que quiero recalcar en este video. Y quizás haga una segunda parte porque tengo mucho que decirles al respecto, pero quisiera que fuera corto para no perderte. Pero lo más importante que hoy quiero que entendamos juntas es que no puedes controlar el mundo, pero sí puedes entregárselo a Dios. Como mujeres mayormente nos encanta tener el control, ¿sí o no? O sea, no me vas a dejar mentir. Normalmente quieres llevar el control de tu relación, de tu casa, quizás en tus amigos, de todo lo que te suceda. A ver, yo dije que iba a ser así, me voy a casar a esta edad, voy a hacer esto, voy a estudiar esto, y buscamos tener bajo control todo, ¿sí o no? La percepción de control produce calma. La falta de control origina temor. Cuando creemos que todo está bajo nuestro control, creemos, ¿no? Subraya, tenemos calma. Pero cuando todo se va a nuestro control es cuando entra la ansiedad en nuestras vidas. ¿En serio? ¿En serio crees que tú puedes tener control de todo? ¿De verdad crees que como mujer tienes ese séptimo sentido, sexto sentido, octavo sentido, en el sentido en el que crees que puedes controlar todo? Que si tú haces todo, si tú buscas que todo esté alineado o puesto como tú crees, va a funcionar. De verdad, aún en este punto de tu vida, no sé qué edad tengas, pero y yo me lo pregunté, en serio, ahorita a tus 28 años de edad, ¿crees aún que puedes controlar todo cuando constantemente todo se sale de nuestras manos? Y es ahí cuando a veces nos ponemos ansiosos, cuando perdemos el control. Y qué loco, ¿no? Porque ahorita como el mundo está volteado de cabeza, creemos que todo se nos fue del control, ya no está pasando, ya no estoy yendo a este lugar, quizás tu boda se canceló, tu cumpleaños se canceló para el otro año y tantas cosas se están cancelando y todo, tú creías tenerlo controlado y ahora todo se fue de tu control. Pero escúchame, es que nos equivocamos todo este tiempo tú y yo, el control no está en nosotros y tener el control ni siquiera nos da la seguridad de que todo va a estar bien, porque somos personas imperfectas, somos mujeres imperfectas que a veces tenemos todo bajo control y de todos modos todo es un desastre. ¿No te ha pasado que aunque seguiste todo al pie de la letra como lo habías puesto en tu lista, aún así todo se está saliendo de control? Pero escucha, lo más importante es que en vez de buscar el control total, renunciemos a él. Cuando realmente entendemos que no podemos controlar nada, pero que Dios sí lo puede hacer, es cuando vamos a entrar en perfecta calma. Tu ansiedad va a disminuir o se va a desaparecer cuando entiendas que no depende de ti. El mundo no va a cambiar, no se va a resolver, no vas a enfermarte más o menos si tú estás teniendo bajo control. La única manera de que todo esté bien y todo esté en calma y tú y yo estemos en calma estos días es que entendamos que el control se lo debemos de entregar a Dios. Que el único que sí tiene todo bajo control es Dios. Fíjate lo que dice en Proverbios 21:30. No hay sabiduría humana, ni entendimiento, ni proyecto que puedan hacerle frente al Señor. No hay nada que pueda hacerle frente a Dios. No hay una enfermedad, ni aunque sea mundial. No hay proyectos, no hay sueños, no hay nada que pueda enfrentar a Dios, por más grande que lo podamos ver, porque Él tiene todo bajo control. Necesitamos rendirnos al control y a la soberanía de Dios. Tenemos un Dios soberano, que todo está bajo su control, que todo se mueve bajo su control. No creas que hay cosas que se le están escapando a Dios. Entrégale a Dios toda tu ansiedad para que este tiempo puedas vivir en paz. No quiere decir que hoy oraste y se lo entregaste a Dios y mañana va a ser todo feliz, no. Quizás mañana nuevamente empiezas a sentir miedo, pero en medio del miedo, entrégale a Dios la situación. Dile: Dios, yo no puedo hacer nada. Yo no puedo hacer nada si quizás mis padres salen y son contagiados por esto. No puedo hacer nada. No puedo vivir vigilando todo. Todo se me sale de control, pero cuando le entregas el control a Dios, Él sabe cada movimiento, todo lo que va a hacer. Debemos recordar quién es el que está sentado en el trono. Y créeme, me lo dije a mí, lo estudié para mí y te lo quiero contar a ti. Tengo que recordar quién está sentado en su trono. Quizás debes de recordar aquel que abrió el mar para que su pueblo pasara. Tienes que recordar quizás aquel que calmó la tempestad
porque tenían miedo los que estaban en la barca. Quizás tienes que recordar a aquel que levantó muertos, que sanó enfermos. Tienes que recordar quién es aquel que cambió tu vida, quizás cambió tu familia, cambió tus padres, cambió tu situación en la que estabas viviendo. Tenemos que recordar quién es el que está sentado en el trono, quién es el que murió y al tercer día resucitó. Es Él. Y el único que tiene todo bajo control, que puede hacer que todo obre para bien, que todo esté bien, es Él. No te estreses si estás sintiendo ansiedad, si estás sintiendo miedo. Lo he vivido yo y quizás lo voy a seguir viviendo unos días más, o cuando den un anuncio aún más grande. Quizás también voy a entrar nuevamente en ansiedad o en miedo, pero lo importante es en medio de eso recordar y entregarle el control a Dios. Dios, yo no puedo hacer nada. Que yo no duerma, que yo me desespere, que yo grite, que yo me altere, que yo tiemble, que yo haga lo que sea, no va a cambiar la situación. Pero el único que puede hacer algo mayor es Dios. Y fíjate lo que dice Mateo 6, 25, 27. Por eso les digo que no se preocupen por nada en la vida diaria. Si tendrán suficiente alimento y bebida o suficiente ropa para vestirte, ¿acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Miren los pájaros, no plantan, ni cosechan, ni guardan comida en graneros, porque el Padre Celestial los alimenta. ¿Y no son ustedes para Él mucho más valiosos? ¿Acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? ¿Acaso con preocuparte, con entrar en caos, en ansiedad, en comerte las uñas, en temblar, en sudar, todo eso vas a agregar algo, vas a quitar algo, vas a cambiar, vas a sanar, vas a solucionar? No. Pero recuerda que el que está sentado en el trono cuida de cada pequeño animal, cuida de cada pequeña flor, y solo es su creación. Imagínate tú y yo que somos sus hijas. Y tienes que recordártelo todos los días, cada vez que empiezas a sentir miedo. Yo soy una persona que realmente tiene muchos miedos, o sea, soy una persona miedosa, lo tengo que confesar. O sea, no me gusta hacer ciertas cosas sola, no corro para allá porque me da miedo, y soy una persona con miedos a muchas cosas, pero en medio de eso, de mis sentimientos, porque ese es un sentimiento, debo de entregárselo a Dios y dejar de pensar tanto, de enojarme tanto cuando pierda el control de las cosas y dejárselas a Dios. Porque ¿qué? ¿Acaso vas a salir y antes cada vez que ibas a comer vigilabas qué es lo que le echaban a tu platillo, quién lo cocinaba, si se lavó las manos o no, si lo escupió o no, si el ingrediente era bueno o no? O sea, llegabas y te sentabas y ¿qué hacías? Confiabas. Confiabas porque son cosas que se van de tu control. Son cosas ajenas a ti, y ahorita es igual. Tienes que confiar porque muchas cosas que van a suceder o que están sucediendo son ajenas a nuestro control, pero cuando le entregamos el control a Dios es más que suficiente. Cuando entendemos que todo obra para bien, que Él es el dueño, que Él es el creador, que Él es nuestro Dios, nuestro salvador, nuestro sanador, nuestro sustento, Él es el que nos da comida, ahí empieza a haber calma, aunque alrededor haya una tormenta, aunque caigan árboles y vientos fuertes, es a tu alrededor, pero Dios está contigo, y aunque haya mucho ruido afuera, tú estás confiada en Dios. Y sí, quizás te va a volar el pelo y vas a decir ¿qué está pasando? Pero luego regresas, vas hacia Dios y le entregas tus preocupaciones. Y quiero seguir hablando un poco más de esto porque quiero contarte una historia bien padre que descubrí en la Biblia acerca de la ansiedad y dejar el control a Dios, pero lo voy a hacer en el próximo capítulo, así que no te lo puedes perder. Gracias por estar conmigo este ratito, gracias por escucharme, y recuerda, si tienes alguna pregunta, si quieres una duda, si quieres enviarme un mensaje, si quieres que hable de algo, por favor ponlo en los comentarios. Tus likes, tus comentarios son vida para mí. Hazlo porque así me animas a continuar y a entender que hay una persona del otro lado escuchándome que está identificada con lo que estoy pasando. Nos vemos y no te pierdas el próximo capítulo.